Respecto de cómo fue esta experiencia de dar clases en el encierro, yo creo que se dijeron y se van a decir un montón de cosas porque la experiencia es frustrante, es agotadora, es hiperdemandante, pero más allá de todas esas características que conocemos o que manejamos, yo creo que hay que hacer un hincapié fundamental en que hubo mucha presión para que podamos esto de sostener la continuidad pedagógica a costas de un montón de carencias que tuvimos que ir resolviendo día a día y que lo emocional también operó un montón. El trabajo durante la pandemia en el hogar fue bastante complicado. El trabajo docente está dividido en 3 partes, que es la planificación, donde pensamos la clase, diseñamos todo el plan de clase y cómo se va a dar, la presencialidad en el aula y la evaluación y la corrección de todos los trabajos y las evaluaciones. Ese trabajo, que se divide en 3 partes, durante las clases virtuales se daba todo al mismo tiempo. Entonces, los docentes terminábamos trabajando las 24 horas del día, todos los días de la semana, resolviendo consultas, explicando. Se convierte como en clases particulares. Yo tengo 10 cursos de todos mis estudiantes en particular. La casa nunca va a ser la escuela, o estos discursos que intentaron como transmitirse y construirse o fortalecerse de que la escuela ahora la escuela se traslada y se disemina. La escuela es un espacio y un tiempo que nos da una tregua, ¿no? a docentes y a estudiantes. Yo doy 80 minutos por semana y esos 80 minutos son un espacio en el que solo estamos para eso. Dar clases en casa implica que se solapan un montón de otras tareas, ¿no? Por ser mujer además y por ser madre, todo este tiempo estuvieron mis hijos en casa, entonces había que cocinar, había que limpiar, había que responder a demandas de las tareas de ellos también, mi propio trabajo, entonces fueron como tareas solapadas, ¿no? que se mezclaban todo el tiempo y mis estudiantes y mis compañeros y por ahí las autoridades escolares también vivieron esta mezcla y entrecruzamiento de tiempos, entonces hay mensajes a toda hora, cualquier día, demandas de todo tipo. Nos dimos cuenta que se habían reflexibilizado los tiempos de trabajo, ¿no? De repente nos encontramos viviendo y trabajando de manera permanente en el hogar, sin poder tener una especie de noción de diferenciación respecto del tiempo de trabajo, respecto del tiempo de no trabajo. Sentimos que todos los días eran días de trabajo, ¿no? Y además de eso, de la hiperdisponibilidad y resolver la carencia, como esto también resultó ser un peso más grande en aquellas docentes que son las jefas de hogar, como se les dice, ¿no? Mal dicho también, porque en realidad tiene que ver con la feminización de los trabajos, con la división sexual de los trabajos, donde entonces son las mujeres de las casas las que tuvieron que tener doble, triple tarea para acomodarse, para poder resolver su día a día. No solamente las docentes, sino también cualquier otra mujer que está a cargo de resolver la cotidianidad de la familia. Porque siempre fuimos pocas, por ejemplo, para un grupo de 400 alumnos. Siempre sentimos que éramos necesarias más docentes ahí. Bueno, creo que esa situación se nos hizo patente cuando nosotros tuvimos que reestructurar una propuesta, por ejemplo, en comisiones, para asegurarles la devolución de los trabajos a los alumnos en tiempo y forma. Es decir, la propuesta de formación mediada por las tecnologías supuso entonces coordinarnos como colectivo de trabajo en función de las posibilidades y los saberes de cada una, al mismo tiempo que coordinar una estructuración de tiempos de trabajo para asegurarles las entregas a tiempo o estar atentas a los requerimientos de las necesidades de los alumnos. Desde que comenzó la pandemia hemos tenido muchos problemas para conectarnos con las familias, principalmente debido a la falta de dispositivos para conectarse. Todas nuestras actividades que proponemos para el aislamiento social obligatorio las llevamos adelante vía WhatsApp,
adecuamos todos nuestros contenidos a ese formato, justamente porque la mayoría de las familias tampoco tienen acceso a internet. Entonces consideramos que es la vía más directa para llegar a las familias. Sin embargo, tenemos pocas familias que se conectan continuamente. La mayoría lo hace de manera esporádica. Nosotros adecuamos todos nuestros contenidos a ese formato. Por ejemplo, si bien hacemos propuestas multimediales, no podemos poner ni enlaces ni videos de YouTube porque no van a poder acceder a los mismos. Creo que en ese sentido se redefinieron un montón de nuestras prácticas porque de repente teníamos canales abiertos en función de las características o las posibilidades de nuestros alumnos, que eran muy diversas, ¿no? Alumnos que trabajaban por WhatsApp, alumnos que trabajaban con papel y lápiz, nos mandaban fotografías de esas producciones que realizaban, a otras alumnas, por ejemplo, que sí disponían de los materiales o tal vez de las mediaciones tecnológicas necesarias, otras alumnas así. Entonces tuvimos una gran pluralidad de situaciones que tuvimos que considerar que en otro momento de nuestras instancias de formación claramente no eran situaciones a atender. Al margen de que haya plataformas y un montón de cosas en internet, hay limitaciones materiales y económicas que operaron muy fuerte. Y eso que yo, por lo menos en mi experiencia, estoy hablando de escuelas que están dentro de la capital de Tucumán. Y aún así manejo de las 4 escuelas 3 a partir de WhatsApp. Entonces esto de la hiperdemanda también desordenó de que tengan muchas personas nuestros propios números personales de teléfono, que no haya un orden para las horas, el manejo de la ansiedad también. Y lo que significó adaptar los contenidos, estos contenidos de nuestro currículum formal, adaptarlo, ver cuáles son los urgentes, replantearnos todo sobre la marcha y en el momento para poder también hacer un proceso de contención, no solamente de cumplir con un currículum formal, ¿no? Hacer un recorte, una adaptación, con qué recursos, a quién se los mandamos, en qué plataforma. Estamos hablando de personas que están trabajando tal vez con una computadora por familia, si es que hay o no internet. El gobierno de la ciudad está entregando computadoras a cuentagotas, ¿sí? Después de muchos trámites, y tampoco solucionan el problema de fondo, que es que no tenemos señal de Wi-Fi educativo gratuito, como había hace varios años. Entonces no hay posibilidad de conexión. Ustedes imagínense que, por ejemplo, un sábado a la tarde por ahí llegan varias actividades juntas a mi teléfono, y uno piensa y dice, esa familia cargó crédito en el teléfono y pudo tener acceso a internet. Y acá una distinción es entre qué hay que hacer y qué hay que saber, es entre los estudiantes que están entre comillas, porque la docencia tiene que ver con una tarea de vínculo, básicamente, y los estudiantes que están, yo no los veo, yo no los escucho, yo no veo los gestos. La comunicación se restringe a algunas cuando conectan las cámaras en los encuentros virtuales, o alguna foto de perfil, o alguna voz en un audio de WhatsApp, no más que eso. Entonces es una presencia extraña, y después tenemos a quienes no están y no están. La gran diferencia tiene que ver con que la presencialidad no se suplanta con nada. Nosotros en clase podemos acompañar los procesos de aprendizaje que muchas veces cuando yo les doy alguna actividad o alguna tarea, y no es que no la entienden porque no entienden el contenido, sino porque necesitan que el docente le dé la seguridad necesaria para enfrentarse a esos contenidos. El tema de la continuidad pedagógica también. Lo que pasa que volvemos a continuidad pedagógica para quién, no es justo, sino es para todos y para todas, o hacemos de cuenta que no pasará nada, y ahí entra la lógica. Hay una lógica que hemos construido, que la escuela ha incorporado y que tiene que ver con el capitalismo, que es la de la producción. Entonces, pasamos tareas, las pedimos resueltas, y es como que la máquina sigue funcionando. Y lamentablemente los chicos la tienen muy incorporada esta lógica. Entonces, a esta altura del año se empieza a sentir que empiezan a descuidar un espacio que es solo de debate,
si no les voy a tomar asistencia, si no van a tener una nota, empiezan a responder más a otras materias que por ahí son más centrales en la formación o que tienen como más rigor en la evaluación. Entonces es muy difícil luchar contra esa lógica y ahí aparece, yo creo, la contradicción en el discurso del Estado, ¿no? Que por un lado dice hay continuidad, nadie desaprueba, todos van a promover, pero sin claridad, ¿no? Sin claridad y sin reconocer, sin traer a la superficie estas lógicas sobre las que funciona la escuela. Yo creo que tenemos que analizar, detenernos y analizar esta situación con una mirada de clase, porque si no vamos a correr el riesgo de naturalizar estas desigualdades. Hubo muchos docentes que han naturalizado la hiperexplotación, que han naturalizado este esfuerzo que roza la meritocracia, y no tenemos que caer en una justificación de una educación mercantilizada, ¿no? Tenemos que abrir la mirada y entender que esta crisis no es solamente educativa y que tiene que ver con un sistema capitalista que avanza y que los estados, mientras pagan una deuda fraudulenta, una deuda imposible de pagar, no pueden todavía garantizarnos el acceso al Wi-Fi, por ejemplo, ¿no?